propósito animarnos a seguir hacia adelante, ayudarnos a crecer en la fe. La palabra de Dios nos describe que era un tiempo donde Jesús andaba de aquí para allá, haciendo sanidades, haciendo milagros, trayendo bendición tras bendición sobre todas las aldeas de a su alrededor y asimismo sobre su pueblo y aún sobre la gente que no le conocía. Ese era Jesús, Dios con nosotros. Amén. Lo triste es que muchas veces la humanidad, en particular los que estuvieron ahí y vieron muchos milagros, no le creyeron. Aún sus discípulos, en el tiempo donde estuvo Jesús caminando en estos 3 años antes de ir a la cruz, 3 años anduvo caminando con ellos, comiendo con ellos, platicando con ellos acerca de los temas del cielo, pero sin embargo había un problema en esos discípulos. ¿Sabe qué pasaba? Que no le creían. Una y otra vez no podían creer que ese Dios celestial, ese Mesías prometido, estuviera comiendo, platicando, portándose no tanto como ellos, pero sí en la forma humana. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Y eso, ¿sabe? Produjo muchas caídas en estos discípulos. Algunos lo negaron, algunos pues no estuvieron con él en el último momento, y de esas historias encontramos una y otra vez. Los discípulos dudando y el Señor mostrando su poder. Amén. Amén. El verso central que vamos a estudiar en esta tarde está en el 27. Cuando Jesús se les aparece sobre el mar y va caminando, en este verso encontramos que Él les dice 3 verdades sobre la fe. La primera verdad es: ten ánimo. Segunda verdad: yo soy. Y número 3: no temáis. Son 3 verdades sobre la fe. La fe, hermanos, es algo que provoca en nosotros alcanzar lo imposible. Amén. ¿Qué es la fe? Es algo que provoca en nosotros alcanzar lo imposible. Porque para nosotros hay muchas cosas imposibles. Pero ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? No, dice la Biblia, no hay nada imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Amén. Estamos como discípulos, como seguidores de Cristo, viendo milagros, viendo sanidades, viendo que Él hace una y otra cosa a nuestro favor, demostrando que Él es Dios, que Él está aquí con nosotros, que Él nos va a ayudar. Pero es tan complicado, tan difícil creerlo, que a veces dudamos, a veces tenemos miedo y a veces, ¿qué pasa? Nos desanimamos. A veces dudamos, a veces nos desanimamos y a veces dudamos. Son los enemigos de la fe. Por eso en cada uno de estos palabras que Jesús menciona en esta frase, encontramos esas verdades sobre la fe. La primera nos dice: ten ánimo. Ten ánimo. Él sabe, hermanos, que en este mundo va a haber cosas que nos van a desanimar. La hermana que hoy no me saludó, el hermano que hoy no me saludó. No pasa aquí en la iglesia, hermanos, fue allá en otra iglesia. De que de repente, o alguien que no me dio la palabra que yo quería, ¿no? Yo le platiqué mi problema y no me dijo las cosas que yo quería saber, me desaniman. O de repente actitudes, no tanto en la iglesia, sino fuera, con papá, con mamá, en la familia. Todo eso, hermanos, todo eso nos va desanimando. ¿Y qué pasa cuando las cosas no son como usted esperaba? ¿Qué pasa con nuestra fuerza? Sí, Señor, decía Pedro, hasta donde tú digas, hasta la muerte te voy a seguir. Y de repente las cosas no son como se piensa. En esta historia, hermanos, encontramos que Jesús los manda a sus discípulos a la otra ribera, al otro lado del lago, del mar de Galilea. Era un lago enorme, por eso se le llama mar. Ellos fueron primero. Jesús se quedó aparte, dice, despidiendo a la multitud, y se subió al monte a orar. A orar. ¿Listo? Poniéndonos ese ejemplo de depender de Dios para cualquier prueba y cualquier lucha. Ahora, ¿cómo irían subiendo sus discípulos a esa barca? Con entusiasmo. Ellos, en una escena anterior de estos capítulos de esta historia, habían subido de igual manera en una barca hacia la otra ribera. Y encontramos cómo Jesús estaba ahí durmiendo en esa ocasión.
y le dice los discípulos, Señor, no te preocupas de nosotros. Estaba ya la tormenta y todo. Y ellos vieron, hermanos, cómo Él calmó el mar, el aire y todo lo demás. Y se hizo grande bonanza, dice la Biblia. Ellos ya lo habían visto, ¿sí o no? Lo habían visto con sus ojos. Y de repente, en esta circunstancia casi igual, Dios les vuelve a decir, el Señor Jesús, suban a la barca. Pero esta vez Jesús no subió con ellos, sino que ellos van por ahí. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, cuando no percibimos lo espiritual, cuando no vemos las cosas como Dios las ve, tendemos a desanimarnos. ¿Por qué se quedó ahora Jesús? ¿No? ¿Qué pensarían ellos? ¿Cuál sería su diálogo? Quizás algunos con mucho ánimo dirían, Dios nos tiene una sorpresa, Él nos va a bendecir, las promesas que nos ha dado, vamos hacia adelante. Pero quizás iba un incrédulo como Tomás, ¿no? ¿Vendrá Dios? ¿Vendrá Jesús con nosotros? ¿Qué pasará? ¿Qué va a suceder? Entonces ellos comienzan a desanimarse en esa circunstancia. Y ahora, ¿qué más provocó su desánimo? Dice en el verso 24 que ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba el arca? ¿Bien tranquila? Azotada por las olas. O sea, una barca, pues sí, se supone que grande, porque eran 12 discípulos y quizás llevaban algo de provisión, pero al final era una barquita en medio de un lago tan gigante, casi como un mar. Iba así la barquita, azotada por el mar. Muchas veces, hermano y hermana, así es nuestra vida, como una barca que va en medio del mundo. Prueba, lucha, golpes que nos da la vida, desánimo que viene por una circunstancia en la familia, por una circunstancia en la salud, por una circunstancia en la economía, y somos como esa barquita. Y ¿sabe? Este pasaje nos habla entonces que fue algo que desanimó aquí a estos discípulos. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La vida del cristiano va a aquel metro. Pero no te preocupes, Dios va contigo, Dios te va a cuidar. Y yo nada más me quedo así sonriendo y digo, pues sí, no, ¿por qué dudo? ¿Por qué dudo? Si realmente Dios ha prometido ir con nosotros, enviar ángeles alrededor nuestro, que fue la última frase que me gritó, y ángeles Dios va a poner alrededor tuyo, grita el joven este. Y igual, y gracias a Dios digo, aquí estamos vividos y coleando. Amén. Muchas veces, hermanos, hay cosas que Dios nos anima a hacer, y a un negocio, a emprender esto, intentar algo, pero sin embargo llega el miedo. Cuando nos damos cuenta que estamos caminando sobre el mar, llega el miedo. Ya Dios está bendiciendo nuestra familia, pero de repente el diablo empieza a decir, no, esto no va a funcionar, no va a resultar, empieza a meter duda, nos empieza a decir, Dios no está contigo, Él ya no te va a llevar hacia adelante. Pero sabe, hermano, el ánimo de este pasaje es que continuemos creyéndole a Dios, porque Dios ha sido fiel con nosotros, amén, y lo seguirá haciendo. Amén. A forma de conclusión, leamos lo siguiente. Dice en el verso 31, al momento Jesús extendió la mano y jaló de él, asió de él, dice la Biblia, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjense, no dicen eres un hijo de Dios, ni eres el hijo de Dios, que es un título, sino que dice eres hijo de Dios. Eres la esencia misma de Dios. Eres Dios con nosotros, por eso le adoraron. Recuerden que los judíos únicamente ¿a quién adoran? A Dios verdadero, a Jehová, a Dios poderoso. Ellos sabían que únicamente se podían postrar a Dios Padre. Y lo estaban contemplando y lo creyeron. Ya después volvieron a dudar, pero volvieron a creer. Amén. Entonces, aquí la esperanza para nosotros, hermanos, que no importa cuántas veces has tenido miedo, no importa cuántas veces te has desanimado,
Has dicho, ya no quiero seguir, ya no más. Asimismo, no importa cuántas veces has dudado que Dios esté contigo en tu vida, que te ha salvado y te ha perdonado. Dios está dispuesto a extender su mano, como lo vemos aquí con Pedro. Jesús no extendió su mano para señalar a Pedro y decirle, mira, dudaste, ¿no? Extendió su mano para levantarlo, para subirlo a la barca. Y ¿saben? Es la idea de este pasaje, es la idea de la palabra que Dios en esta hora le quiere dar. Dios está contigo. Dios quiere extender esa mano para bendecirte, para levantarte. No importa cuántas veces dudes, cuántas veces hayas estado tropezando, Dios quiere levantarte de una forma especial en esta hora para que tú puedas tener esa paz y esa bendición que anhelas. Tú estás aquí con un propósito y quizás con una petición. Quizás hay algo que ha metido el diablo en tu corazón para llenártelo de duda. Pero sin embargo, en esta hora yo te animo, hermano, que le creas a Dios, que sigamos esperando en lo que Dios va a hacer, que continuemos caminando así sobre el mar de manera simbólica, creyendo que Dios lo puede hacer con nosotros. Amén. Amén. Así es que descansemos en sus promesas. Vamos a terminar haciendo esta oración para ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero seguir creyéndote. De repente me desanimo, pero quiero seguir con ánimo, bendiciendo a otras personas, bendiciendo a otros hermanos. Y sobre todo, Señor, si tengo miedo, tómalo y ayúdame a ser valiente, a tener fuerza para tomar los desafíos y vencerlos en tu nombre. Amén. Amén. Oremos, hermanos, en esta tarde. Así. Discípulos, dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La vida del cristiano, vamos contra corriente, no seguimos las cosas del mundo. Por eso el mundo nos lastima, por eso el mundo nos hace el feo, por eso el mundo no nos comprende, porque vamos contra corriente y eso causa desgaste, desánimo. No es como ir de bajadita, sino decía este canto, escalando, vamos escalando. Y el cristianismo es así, ir hacia adelante, ir contra corriente. 25 verso dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea en la madrugada, Jesús vino andando sobre el mar. Jesús les dice, hermanos, ten ánimo, porque sabe que hay desánimo, que hay cosas que nos cansan, hay cosas que nos fastidian y fatigan. Amén. Amén. El cristiano va así con ánimo, sí, yo sé que voy a la iglesia, yo sé que Dios me va a responder, pero de repente pues llegamos a la casa y en vez de respuesta vemos tribulación, cuestiones tremendas, y así pasa en la vida cristiana. Por eso Jesús una y otra vez le dice, ten ánimo. Nos lo dice, hermano, ten ánimo. Las cosas que hoy te preocupan, las cosas que tú ves que no tienen sentido y que no cambian, ten ánimo, agarra fuerza. Todo es con un propósito. Se va a calmar la tempestad. La segunda cosa bien importante o verdad sobre la fe que vemos en este pasaje es la segunda palabra que Dios le dice. Ten ánimo. Y después, ¿qué le dice? Yo soy. Ese yo soy, hermanos, va más allá de decirle aquí estoy. Ese yo soy, hermano, nos ancla al Antiguo Testamento, donde Jehová, Dios Padre, Jesús en ese poder que tiene, se manifiesta y se presenta a la gente. Yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso, el que sacaré a mi pueblo del cautiverio, el que los traeré de la tierra de Egipto, del desierto, a la tierra prometida. Yo soy el que hace que truene, el que hace que llueva, que haya sequía. Yo soy. Es lo que él trataba de decirles. Por eso, vean adelante, en el verso, el número 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas.
Esta expresión igual, hermanos, nos habla de algo más profundo. El desafío de Pedro no estaba tentando a un Jesús de Nazaret común y corriente, sino a un Jesús de Nazaret que tenía que demostrar que era el Mesías, que era Dios con nosotros. Le estaba pidiendo algo casi imposible, o más bien imposible para un ser humano. Algo que no podía cumplir cualquier persona. Y vean cómo Pedro lo desafía diciendo, si eres tú dices que eres, yo soy el que soy, si eres tú, manda que yo vaya y que camine sobre el mar. Amén. Amén. Jesús le dice entonces, no temas, soy yo. Cuando se evoca esta palabra yo soy, hermanos, se habla de la misma presencia del Dios Todopoderoso. Jesús nunca usó ese poder para demostrar que Él era Dios Padre. Él lo demostró para que nosotros creyéramos. Usó ese poder siempre para que nosotros creamos que ese Dios que creó los cielos vino a la cruz por nosotros. Que ese Dios Todopoderoso está actuando en su vida y en mi vida. ¿Hay algo difícil, hermano y hermana, que estás pasando? ¿Hay una lucha que estás pasando, hermano y hermana? ¿Hay algo que ves difícil que no va a cambiar? Hermano y hermana, no estás sola, no estás solo. Dios está contigo, la presencia de Dios está contigo. Quiere ayudarte, te va a bendecir. Solamente aquí está pidiendo que creas. Ese es el tema que está desarrollando Jesús en los discípulos, que crean verdaderamente. Y saben, de repente se desaniman, por un lado. Número dos, empiezan a no creer que Dios sea quien dijo que es. Nosotros, hermanos, cuando titubeamos en la fe, cuando empezamos a no creer, primero nos desanimamos y después estamos como dudando que en verdad Dios sea quien dijo ser. Dudamos en sus promesas. Y la tercera cuestión, enfocándonos a la fe, es nos da miedo. Nos desanimamos, dudamos de la presencia de Dios con nosotros. Y número tres, nos da miedo seguir caminando en fe. La vida cristiana es caminar en fe, hermano. La vida cristiana es caminar en fe, no con lo que vemos. Muchos de los cristianos tropezamos porque dejamos de ver lo celestial y comenzamos a ver lo natural. Lo que vemos. Dice la palabra de Dios acá adelante. En el verso 29 leíamos que dijo, ven, Jesús le responde, dice, y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Hubo milagro? Sí. Amén. Jesús demostró ser Dios. Amén, porque nadie puede hacer eso. Ahora, el problema en el 30 nos dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, salva. Y subrayen ese verbo que dice aquí, no tanto el ven, sino el Pedro al ver, el verbo ver. Pedro al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos hundimos en la prueba? ¿Por qué ya nos seguimos caminando en las aguas, espiritualmente hablando? ¿Saben por qué? Porque empezamos a ver la tormenta, empezamos a ver, estoy caminando sobre el mar, esto no es natural, esto no es normal, perdón. Esto no es normal que yo vaya aquí caminando. Y ¿saben? Para el cristiano muchas veces es difícil creer que Dios puede obrar de una manera especial sobre nuestra vida. Y nos da miedo. Días antes, ustedes recuerdan que fuimos a meter algunos papeles, ya los fuimos a entregar a NESA para, bueno, allá donde nos recogieron esos papeles para un trámite. Y saben, se me olvidó firmar las dos cartas de